Continuamos en Diario de Cuatro. Otra nota no consista es lo que está ocurriendo en educación. Ustedes recuerdan lo que ocurre cada año con los uniformes escolares. Ustedes recuerdan esto. Bueno, vieron las diferencias que existían entre las autoridades y suplidores que expresaron el criterio que tenían las autoridades. Finalmente ahí se llegó a un acuerdo, lo que quiere decir... Eso se va a inaugurar ahora con todo sí, eso. Que va sobre rueda, lo que quiere decir que el próximo año escolar va sobre rueda. Otro punto es los espacios para la tanda extendida. Exactamente. Que se planteaba como una tarea difícil, que se pudiera, el gobierno se ha trazado la meta de que 2020 la educación pública tenga la tanda extendida, que sea universal. Lo que quiere decir que cuando un estudiante ingresa a una escuela pública, va a tanda extendida. Lo que eso implica, bueno, todo ha ido, los espacios, las inauguraciones de las nuevas escuelas, que todo se va sobre rieles también. Lo que quiere decir que este año, yo comentaba lo que ocurría en Villahermosa, en La Romana, que en el municipio de Villahermosa, que ya es un municipio. Había sí, de aulas. Claro, fíjate lo que había ahí, mucha presión en las aulas por la falta de espacio. Por la falta de espacio. Se han inaugurado tres centros educativos en Villahermosa, La Romana. ¿Qué quiere decir? Ese municipio va a comenzar el año escolar con ese problema solucionado, Mozart. Y por esto hablamos que lo que está pasando ahí, ya vieron lo del desayuno escolar, y eso es una maquinaria aceitada que esté en marcha, e incluso las autoridades han estado tomando previsiones para evitar que se produzcan situaciones por ejemplo, de interrupción del calendario de pago para los suplidores y suplidoras. Y esto es importante con lo que tiene que ver con el histórico de la educación dominicana, que debilidades se van superando y que hay una gran apuesta llevando a los actores y todos los participantes que se involucren todos a una por una educación de calidad, elevar la calidad de la educación, que ese es un objetivo importante en este momento que vive la República Dominicana. Moza. Bien, don Julio Ortega y todos está con nosotros. Don Pedro Cava fue a chequearse. A chequearse su hombro, no puede levantar el brazo con esa bolsita que tiene. Entonces, ¿está pichando él? Fue a chequearse. Dejó el softball por Julio eso. fue a chequearse, pero ya Julio Ortega está aquí con nosotros. Hay varios temas en carpeta. Hay uno que tiene que ver con algo que nosotros aprovechamos muy bien, los conocimientos que tiene Julio, que le da seguimiento en materia geopolítica. Es importante, sobre todo lo que está ocurriendo en nuestra América Latina, ¿verdad? Con los procesos electorales, ya vimos que pasó, transcurrió el tema de Colombia, pero ya tenemos ahí a tiro de guía el domingo. Nos vamos con México, y es bueno darle seguimiento a estos procesos porque de alguna manera son similares y uno tiene que ver el ambiente en que nos estamos desenvolviendo y hacia dónde se dirigen estos proyectos presidenciales, donde hay una disputa bastante fuerte entre el sector progresista, el movimiento progresista, que llegó a alcanzar, prácticamente tomó el control de toda América Latina en un momento determinado, tenía prácticamente controlado todo el proceso, sí, con avances fundamentales en materia de combate a la desigualdad y a la pobreza, emancipación, resultando con resultados maravillosos como lo que se vieron efectivamente desde Ecuador, en la propia Argentina, que hoy está convulsa, muy convulsa Argentina, hasta Brasil. Sí. Y lo que estamos viendo por nuestros predios también, donde hemos logrado avanzar en forma lenta pero sostenida en esa dirección. Don Julio, buenos días. Bienvenido, Julio. Julio, ¿cómo ves el proceso parece que López Obrador definitivamente va a pasar va a lograr su objetivo? Va a lograr y va a alcanzar esa meta. Eso es lo que eso es lo que todos los indicadores y todos los analistas y las encuestas proyectan. México tiene una crisis política muy fuerte. Sí.
México durante casi 70 años estuvo caracterizado por un sistema unipartidista del famoso Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es el producto de la evolución de las diferentes corrientes políticas de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, que fue un proceso fundamental para América Latina, Pancho Villa, Emiliano Zapata, la reforma agraria, etcétera, la lucha antiimperialista, la nacionalización del petróleo, Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc no, Lázaro Cárdenas, el papá de Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas. El papá de Cuauhtémoc. Pero ese sistema en México comenzó a entrar en barrena por varios procesos. Primero, la apertura neoliberal que encabezó el presidente Salinas de Gortari y que llevó la economía mexicana de ser una economía con niveles de protección interna muy altos a su propia industria y participación del Estado a ser una casi colonia económica de los Estados Unidos. En segundo lugar, hay un fenómeno que ha incidido de forma terrible en México y es la incidencia de los carteles de la droga. Narcotráfico. Terrible eso. De la droga y del narcotráfico. Que por cierto, hoy leía que Colombia, del 2016 al 2017, el área con todos los bombardeos de glifosato, con todas las campañas financiadas por los Estados Unidos, los cultivos de coca aumentaron un 19% en un año. Increíble. O sea que el Plan Mérida no hizo ni una gargarita. No, nada, que al contrario lo estimuló. Lo estimuló. Lo estimuló. Entonces, ahí hay un tema que se está planteando ya en los propios Estados Unidos y se está planteando en muchos países latinoamericanos. Canadá acaba de dar un paso importantísimo. En Europa se está discutiendo el tema. La legalización. Que es la legalización de la marihuana. De la marihuana, sí. Es un paso importante porque si tú despenalizas el consumo y la producción y la comercialización de cualquier tipo de este tipo de droga, porque el alcohol es una droga, sí. El tabaco es una droga. Fue lo que ocurrió en Estados Unidos. El alcohol estaba prohibido. Y el tabaco fue perseguido con mayor violencia que las drogas. En una época. En una época, en una época. Fíjate, hay un libro del rey Jacobo II, que él comparaba el fumador como una especie del diablo. Sí, era una expresión del diablo. Sí. Y hubo un tiempo que lo fusilaban. Lo después, cuando llegó, se fue ablandando, que ya se podía fumar en privado. Pero veo ahí que el líder de Podemos está pidiendo. Sí, Pablo Iglesias sí. está planteando al nuevo gobierno socialista, que debe de contar con el apoyo parlamentario de Podemos, que se haga lo mismo que se hizo en Canadá ahora mismo, que no es un gobierno de izquierda, es un gobierno liberal, el de Justin Trudeau. Y se hizo en California. Uruguay años antes, fue el primer país que legalizó completo. El problema es, Julio, el estado de California tiene el consumo. No. En Estados Unidos hay 7 estados ya. Pero ahora el más reciente es California que ha entrado. El último fue Massachusetts. ¿Tú sabes cuánto mueve, dice la información que se mueve la marihuana? Colorado, Washington, California, Massachusetts. Son 7 estados. El asunto es que siempre he oído el dilema de que la legalización del consumo en el caso particular de marihuana, sí, si bien impacta inmediatamente el crimen, porque el crimen se nutre precisamente de la ilegalidad. Sí. Para los puntos, discutir, se incrementan precios y todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado está el componente sanitario, el componente de la salud. Pero al contrario, si la marihuana... un incremento del consumo. La marihuana tiene un uso... medicinal, pero óyeme, sí. Pero no es cualquier cosa. Mira, ahorita venía yo hablando, cuando venía
para acá, que por cierto me cogió 4 cuadras de la Lincoln 25 minutos. Sí, esa es la historia. El único tratamiento efectivo después que te operan de glaucoma son unas gotas que son hechas con cannabis, que es la marihuana. El tratamiento de la epilepsia más aguda que se está haciendo hoy en día es con THC, que es el componente activo de la marihuana. Y no se ha probado ningún efecto en la salud, ninguno, del consumo de marihuana, a diferencia del alcohol y del tabaco. Yo no estoy haciendo aquí una promoción de que la gente consuma marihuana, pero yo particularmente soy partidario de que se debe de revisar el fracaso de la política del combate a las drogas que se ha implantado durante los últimos 30 años, encabezado por los Estados Unidos, de prohibición y persecución y una, ¿cómo se llama?, guerra contra las drogas. Entonces, ¿qué es lo que eso ha estimulado? Miren el caso de México, miren Colombia, miren Centroamérica, con las maras, todo eso es droga ilegal. Droga ilegal, sí. Entonces, mencionaba el tema con el caso de México, pero hice una digresión. El tema de... En México se está planteando el tema también de la legalización. Sí. Y López Obrador también lo está planteando. No, pero crímenes políticos también. Más de 200. Más de 200 Mozart que han matado en la campaña. Candidatos a gobernadores, a diputados, a alcaldes. Más de 200 han muerto en este proceso. Entonces, realmente lo que estamos asistiendo es prácticamente a un colapso de la gobernabilidad en México y a un casi estado fallido a la puerta de los Estados Unidos. Entonces, la política de los Estados Unidos, tan terrible, en lugar de ser el principal aliado de México, lo presiona. Lo que hace es que lo presiona. Lo presiona, sí. Y hay una reacción entonces nacionalista dentro de México. Y en parte, no digo que sea la única razón, la popularidad de López Obrador, que es un candidato, un outsider, como dicen, es decir, un tipo que él viene del PRI, sí. Después pasó al PRD, al partido que era de izquierda en México, Partido de la Revolución Democrática, y definitivamente se desencantó y fundó un movimiento propio que se llama Movimiento de Renovación Nacional, que sus siglas son Morena. Y todo indica de que López Obrador va a ser el triunfador, inclusive el empresariado que tenía tantas aprensiones con él, ya ha ido bajando. Ha ido bajando y están buscando ayer se produjo, Julio, una decisión. Y es por cierto que el jefe de la misión de observación de la OEA, que es la más importante en las elecciones, es el presidente de la Sí, la va a encabezar el expresidente Leonel Fernández, que ya ha viajado y está por el... ¿Está allá? Sí. Mira, el domingo. Ayer se produjo una decisión. López Obrador ha escogido como su asesor en este proceso, en esta fase, al empresario Alfonso Romo. Alfonso Romo ha emitido su primera declaración, dice que el primer objetivo de ellos es restaurar la confianza en México. ¿Sabe? Restaurar la confianza con el propósito de atraer, que se queden las inversiones que están y que vengan nuevas inversiones a México. ¿Qué te ha parecido el hecho de que la presencia de Alfonso Romo, que es un hombre del empresariado? No, indudablemente López Obrador es un hombre salido del movimiento de la izquierda mexicana. Sí. Es de nuevo te voy a decir un revolucionario, pero un reformador. Y pienso que la cercanía del poder le está pasando como le pasó a Lula cuando ganó la primera vez, que moderó mucho su programa económico, se va a concentrar en temas de seguridad. Él tiene una propuesta que ha sido muy polémica en México, que es una amnistía para todos los criminales.
Sí. Porque todas las políticas han fracasado en México. La guerra que abrió aquel Calderón, creo que Sí, fue sí, el presidente Calderón, Felipe Calderón, Felipe Calderón. lo que ha traído que en México se matan 50 y 60 mil personas en guerra entre las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, los narcotraficantes, los paramilitares. Está peor de lo que tuvo terrible. Colombia en los años 80 y 90. Sí, señor. Peor, que fue mucho. Con secuestro permanente. Es decir, realmente, y no debemos de olvidar que México no es cualquier cosa. México es el país más grande de habla española. Sí. México es el país hispanoamericano más grande, con 120 millones de habitantes. El segundo país latinoamericano después de Brasil. Una economía... de cualquier cosa que estamos hablando. No, una economía gigante, con un potencial enorme, con frontera con los Estados Unidos además. Sí. Entonces... más de 1.000 kilómetros de frontera, imagínate. 3.000. Más de 3.000 kilómetros. Sí, 3.600 creo que son. Imagínate. Entonces, este cambio que vendrá en México, yo creo que va a despertar muchas esperanzas en América Latina. Todos estos varapalos que ha recibido el movimiento progresista en los últimos 2 años. Le vendría bien un cambio de actitud de la administración del presidente Trump también con México. Tratar de alcanzar un cambio de actitud en esa dirección. Como decía mi mamá, pedirle peras al olmo. No creo. Ojalá. No creo. La declaración de Romo. Él ha iniciado proceso y luego se lo ha replanteado. Sí. Incluso lo ha dejado perfecto. Ojalá que haya por lo menos... porque es un elemento de presión muy severo para México, demasiado severo. La primera declaración de... No, y sobre todo el planteamiento de retirarse del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo no sé, ni he leído nada al respecto, pero si yo fuera López Obrador, o el equipo, parte del equipo, yo tendría un escenario B sin Tratado de Libre Comercio. Sin Tratado de Libre Comercio. Que va a implicar muchas cosas. Que no dudo que ellos estén en eso. Va a implicar muchas cosas. No se ha cerrado la negociación. Y ahora lo que está planteando la administración americana es ponerle aranceles a los automóviles provenientes de México. No los de Canadá, de México, de un 20%. No, la presión que es mucho. Y inclusive está planteando lo mismo con los automóviles provenientes de la Unión Europea, que básicamente son alemanes. Tú le pones el Eso mercado. le va a dar un golpe durísimo. Tú le pones el mercado difícil para participar en competencia. No hay duda eso. Mira, Julio, no quiero que te me vayas sin por lo menos comentar. Pero Julio hizo una referencia a Lula. Y cuando vi las primeras declaraciones de Alfonso Romo, dando la información que va a ser el jefe de asesores ahora, de López Obrador, ya no queda tiempo. Me hizo pensar que parece que ellos vienen con el gran objetivo, Julio, ver cómo le pueden dar satisfacción a la gente en el periodo. Y que eso será para ellos una prioridad, la primera sensación que le ha dejado en esta entrevista. Darle satisfacción a la gente. Si tú no le das satisfacción a la gente, tú puedes decidir hacer lo que tú quieras y no va a cambiar nada. Parece que tienen ese criterio. ¿Pero qué tú quieres decir con darle satisfacción? O lo que hizo Lula, por ejemplo, el empleo, aumentar las inversiones. ¿Qué pasó? ¿Mejoró la vida de los brasileños? Sí. Claro. Entonces, mira, todos los gobiernos, hay medidas. Yo me acuerdo que eso lo planteó Mitterrand cuando ganó en el 82, cuando ganó la primera presidencia en Francia. Y Mitterrand decía, hay medidas que tienen costo económico y hay medidas que no tienen costo económico, son muy populares. Por ejemplo, en el gobierno español ahora está planteando legalizar la eutanasia, que es una medida que la gente dice, pero ¿por qué yo no puedo determinar cuándo yo me quiero morir? Si tengo una enfermedad terminal o por cualquier razón. Eso es una medida sin costo. En el caso de Francia fue eliminar la pena de muerte. Se prohibió la pena de muerte y la guillotina y ya eso, muy popular. No le costó nada.
No. Absolutamente nada, cero costo. Ahora, cuando tú dices incrementar los salarios en un 30%, ya eso tiene un costo Tiene que ver tu económico. ingreso y tu política fiscal. Tú no Exacto, puedes, no la hay puedes, muchos no la puedes elementos. divorciar, claro que sí. Muchos elementos. Entonces, Sí, yo pienso que López Obrador, sí. cuando asuma la presidencia, va a poder moverse en ese terreno de las medidas con costo económico y las medidas sin costo, económico. Sí, Lo mismo está pasando ahora con Pedro Sánchez en España, en España. Sí. que está planteando una serie por ejemplo, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Eso que sacar unos huesos y llevarlo. Sumar unos restos para llevarlo a otro lugar. Sumarlo y decir esto, en lugar de ser un monumento a la derrota del campo republicano, va a ser un monumento a la reconciliación nacional. Lo que mejor le puede ocurrir a México, yo creo, es que López Obrador no solo gane, sino que gane en forma Holgada. Sí, holgada. Para mandar un mensaje y ahí mismo entonces... Las encuestas le dan más del 45%. Eso sería muy importante. Que él, en que México él ganara. no hay doble vuelta. No, que él gana, pero que Mayoría gane en simple. forma holgada. Sí. Porque en materia de Los otros gobernanza, candidatos están muy débiles. en materia de gobernanza eso es muy importante. Sí. Eso es sumamente importante. Nos vamos ya. Gracias, Julio, Julio. ¿Qué era lo que tú querías? No, esta noche yo quiero que nos vamos a aprovechar que Rafa no va a estar ahí para hablar del sistema de pensiones. Yo no traía eso, por cierto. No, hay que hablar del sistema de pensiones esta noche en equipo mediático, en el hermano canal de Radio América, equipo mediático, Julio y yo vamos a hablar un poquito de Sí. eso. Era lo que iba a tratar. Sistema de pensiones. Nos vemos mañana, Dios mediante.